Mi esposa no llevaba ni un día bajo tierra cuando mi hijo se sentó en su sillón, el sillón donde ella tejía cada tarde, me miró a los ojos y me dijo: «Tu buena vida se acabó, papá». Luego se llevó mis tarjetas, bloqueó mis cuentas, me dejó sin un solo dólar y me miró como si yo fuera basura que había que sacar. 82 años construyendo una vida y en una mañana mi propio hijo me borró del mapa. Si esta historia te toca el alma, suscríbete. Cada día hay un relato nuevo que podría ser el tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Aún tengo el olor de la tierra del cementerio en las manos, por más que me las lave sigue ahí, ese aroma hondo y húmedo de las cosas enterradas. Todavía siento el peso del ataúd de Emily cuando lo bajamos a la tumba, como me temblaron los brazos, como sentí que me hundía con ella. Y aquí estoy sentado en mi propio salón mirando un teléfono muerto y unas tarjetas de crédito que ya no sirven para nada, las tengo esparcidas en la mesa como las cartas de una mano perdida. Mi nombre es Nicholas Garrison, tengo 82 años. Hace 40 levanté una fábrica de repuestos de automóvil que hoy da trabajo a 120 familias, 40 años despertándome antes del amanecer, 40 años de sudor, de riesgo, de noche sin dormir, pero nada de eso importa ahora porque ayer enterré a mi esposa y hoy mi hijo me enterró a mí. Emily murió el jueves a las 6 de la tarde, yo estaba sentado junto a su cama como cada día durante los últimos 3 años, conocía cada sonido de esa habitación, el zumbido del aire acondicionado, el goteo del suero, el pitido constante del monitor marcando su corazón. La insuficiencia renal había devorado su cuerpo poco a poco, pero ella nunca se quejó, ni una sola vez. Aquella tarde el monitor empezó a sonar distinto, más lento, más espaciado, como un reloj al que se le acaba la cuerda. Abrió los ojos y me buscó, esos ojos marrones de los que me enamoré hace 60 años, le agarré la mano, estaba fría, muy fría, intenté calentarla con las mías pero no pude. Apretó mis dedos con la poca fuerza que le quedaba y me dijo: «Ya no duele, mi amor, ya no duele». Luego respiró una vez, 2 veces, y a la tercera el aire ya no volvió a salir. El monitor hizo una línea plana y un pitido largo que aún escucho cuando cierro los ojos. Y me quedé ahí con su mano en la mía sin poder soltarla, sin querer soltarla porque sabía que cuando lo hiciera todo iba a terminar. El funeral fue el viernes. La funeraria olía a flores marchitas y cera de vela, la gente venía, me abrazaba y decía cosas que no escuchaba, que está en un lugar mejor, que ya no sufre, que fue una gran mujer, palabras vacías que rebotaban en mis oídos sin entrar. Ethan estuvo un rato, serio, de pie en una esquina con los brazos cruzados, no lloró, no habló, solo observó el ataúd, observó a la gente, me observó a mí, pero nunca se acercó a abrazarme. Esa noche volví a casa solo. La casa estaba oscura y olía cerrado. Me tumbé en nuestra cama en mi lado de siempre y abracé la almohada de Emily. Hundí la cara en ella, aún olía su perfume de gardenia, ese olor que conocí cuando tenía 22 años y que me acompañó todos los días desde entonces. Cerré los ojos e intenté imaginar que estaba ahí durmiendo a mi lado como siempre, que iba a despertarme y todo iba a ser como antes. Pero el sábado a las 9 de la mañana sonó el timbre y todo se fue al infierno. Abrí la puerta esperando a un vecino con condolencias, una cesta de pan, unas flores, pero era Ethan con la camisa arrugada y los ojos secos. Entró en la casa sin saludar, sin abrazarme, sin decir lo siento, papá, como si estuviera entrando a una oficina. Detrás venía Jessica, su esposa, con la cabeza gacha y los ojos pegados al suelo, no me miró, no dijo nada. Detrás venía Ryan, mi nieto de 16 años, que no levantó la vista del móvil ni para saludar, ni siquiera sé si me vio. Les ofrecí café, nadie respondió. Ethan caminó directo al salón con pasos firmes como si la casa fuera suya y entonces lo vi. Se sentó en el sillón de Emily, en el sillón donde ella tejía cada tarde, donde tomaba su té de manzanilla, donde se sentaba a leerme recetas del periódico mientras yo desayunaba. Sentí una náusea subiéndome por el pecho, la bilis me llegó a la garganta, pero me quedé callado. Pensé que quizá no se daba cuenta, que era un accidente, que no era a propósito. Ethan me miró desde ese sillón como si ya fuera el dueño del lugar y lo que vi en sus ojos no era tristeza ni dolor ni nada que un hijo debería sentir el día después de enterrar a su madre. Era algo frío, calculado, algo que no reconocí, o quizás sí lo reconocí pero nunca quise verlo. Dijo: «Papá, tenemos que hablar». Asenté pensando que sería algo del funeral, de los papeles, del testamento de Emily, del seguro, pero entonces metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un documento. Un papel con sellos, membrete y letra pequeña que no alcancé a leer desde donde estaba.
lo dejó sobre la mesa de centro encima de las revistas que Emily nunca terminó de leer y dijo: «Firma aquí, es un poder notarial, desde hoy yo me encargo de las cuentas, de la empresa, de todo, es por tu bien, no estás en condiciones de manejarlo». Lo miré sin entender, sin poder creer lo que estaba escuchando. Dije: «¿De qué estás hablando, Ethan? Ayer enterré a tu madre, ¿qué clase de hijo eres?». No parpadeó, no movió un solo músculo de la cara, solo dijo: «Precisamente por eso». Me negué a firmar y le dije que estaba loco, que no sabía lo que hacía, que saliera de mi casa y no volviera hasta que se le pasara la locura. Se levantó despacio con la calma de una serpiente, guardó el papel en el bolsillo y me miró desde arriba. Era una cabeza más alto que yo y en ese momento comprendí que mi hijo me estaba mirando como a un obstáculo, como a algo que debía ser removido del camino. Dijo: «Bien, entonces lo hacemos por las malas, tú decides». Y caminó hacia la puerta sin prisa, como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar después. Jessica lo siguió sin mirarme, arrastrando los pies, Ryan también con el móvil pegado a la cara, ajeno a todo, como si nada estuviera ocurriendo. Yo me quedé de pie en medio del salón con el corazón golpeándome tan fuerte que lo sentía en los oídos. No entendía qué significaba eso de por las malas, pero media hora después lo supe y el suelo se abrió bajo mis pies. Primero fue el móvil. Estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua porque tenía la boca seca cuando la pantalla se puso negra de repente. Apareció un mensaje en blanco que decía: «Línea cancelada por el titular de la cuenta». Sentí un pozo en el estómago. Fui al ordenador del despacho para revisar el banco, me senté, abrí la página, puse la contraseña de siempre, la fecha de nacimiento de Emily con mis iniciales, la que usaba hacía 20 años, datos inválidos. La puse otra vez con más cuidado, letra por letra. Cuenta bloqueada, contacte con su sucursal. Un sudor frío me bajó por la espalda entre los omóplatos, las manos me empezaron a temblar sobre el teclado. Fui al teléfono fijo del salón, marqué el número del banco, una grabación me dijo que el número estaba en proceso de traspaso a otro titular. Colgué y me quedé mirando el aparato como si fuera un animal muerto. No podía ser, no podía ser. Repetí esas palabras en voz alta como si decirlas pudiera cambiar lo que pasaba, pero nada cambió. Caminé por la casa como un sonámbulo intentando entender lo que acababa de ocurrir. Tenía los pies pesados, la cabeza me daba vueltas. Fui al escritorio y abrí el cajón donde guardaba efectivo para emergencias, un fajo que guardaba desde hacía años por si acaso, $500 en billetes de 20 sujetos con una goma. El cajón estaba vacío, ni un solo billete, ni siquiera la goma. Sentí un hueco en el pecho, revisé los bolsillos de todas mis chaquetas en el armario, una por una buscando algo, lo que fuera, nada, monedas sueltas, un chicle viejo, recibos arrugados. Fui al dormitorio y busqué en la mesita de noche de Emily donde guardaba unos pocos dólares para la colecta de los domingos en una cajita de madera que le dio su madre, también vacía. La cajita estaba ahí abierta burlándose de mí. Ethan había entrado en mi casa antes de venir a verme, había revisado todo, había abierto cada cajón, cada bolsillo, cada escondite, había tomado cada dólar que encontró. Me quedé ahí de pie en medio de la habitación con las manos temblando, sintiendo el suelo moverse bajo mis pies como si hubiera un terremoto. En menos de una hora mi propio hijo me había dejado sin acceso al banco, sin teléfono, sin efectivo, me había convertido en un indigente dentro de mi propia casa. No sé cuánto tiempo estuve ahí plantado mirando la nada, minutos, horas, el tiempo dejó de existir. Cuando reaccioné el sol ya se había ido y la casa estaba oscura, no había encendido ni una sola luz, no había comido nada, no había bebido agua. Caminé hasta el salón arrastrando los pies y me senté en el sofá de Emily, el mismo donde ella tejía cada tarde mientras yo leía el periódico y ella me contaba chismes de los vecinos. Pasé la mano por la tela del respaldo, áspera, gastada por los años, aún tenía un hilo enganchado del último bordado que no alcanzó a terminar. Un mantel con flores azules que estaba haciendo para el comedor nuevo cuando lo remodeláramos, decía siempre que iba a quedar precioso, el comedor que nunca usaremos, el mantel que nunca terminará. Me quedé ahí acariciando ese hilo hasta que se me nublaron los ojos. Esa noche no comí, no pude, tenía el estómago cerrado, duro como una piedra, me daba náuseas solo pensar en comida. Me quedé sentado en la oscuridad sin encender la luz mirando el retrato de Emily sobre la repisa de la chimenea, la foto de nuestro 50º aniversario,
La tomamos en el jardín junto a los rosales que ella plantó. Llevaba su vestido azul hasta la rodilla, sonriendo con todos los dientes, con el pelo recogido como le gustaba. Yo la abrazaba por la cintura mirándola como si el mundo no existiera, porque para mí no existía, ella lo era todo. Le hablé en voz alta en la oscuridad con la voz rota, le dije, Emily, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé con ese muchacho? ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué hice para que me odiara así? Pero no respondió, claro que no, porque ya no estaba y yo estaba más solo que nunca. No dormí esa noche, ni un minuto, me quedé en ese sofá hasta el amanecer repasando los últimos meses como una película, las visitas de Ethan cada vez más frecuentes, cada vez más largas, las preguntas sobre la empresa, sobre los socios, sobre las cuentas, sobre los contratos, sobre quién tenía firmas autorizadas. Yo pensé que era interés, que por fin estaba madurando, que quería aprender el negocio, que quería ganarse mi confianza, pero no, era reconocimiento del terreno, estaba estudiando los puntos débiles, estaba esperando el momento justo para atacar y el momento perfecto fue el día después de enterrar a su madre, el día que yo estaba más destruido, más vulnerable, más solo, más fácil de derribar. Lo planeó así, con frialdad, con cálculo, como si yo fuera un enemigo y no su padre. Pero lo peor no fue lo que ya había pasado, lo peor era lo que me esperaba afuera, porque cuando salí a la calle al día siguiente descubrí que mi hijo no solo me había robado el dinero, me había robado el nombre. El lunes me levanté con la decisión de salir, no podía quedarme encerrado entre esas paredes esperando a que Ethan viniera a rematarme, tenía que entender hasta dónde había llegado el daño. Tenía que ver con mis propios ojos hasta qué punto me había destruido. Fui a ducharme y el agua salió helada. El calentador no encendía, me quedé allí bajo el chorro frío, tiritando, sintiendo cada gota caer sobre mí como un castigo. Me vestí con la misma ropa de ayer porque no tenía cabeza para buscar otra, abotoné la camisa con los dedos torpes, me puse los zapatos sin calcetines porque no encontré ninguno. Me miré en el espejo del baño y vi a un anciano que no reconocía, ojos hundidos rodeados de círculos morados, la piel apagada, sin color, como la de un muerto, una barba de 2 días, blanca y desigual. Parecía un vagabundo, parecía un loco. Miré en mi cartera, 3 billetes arrugados, $40, era todo lo que me quedaba en el mundo, todo lo que tenía para sobrevivir. Salí a la calle con el estómago vacío y el corazón encogido, el sol me dio en la cara y tuve que entrecerrar los ojos. No sabía que ese día iba a ser humillado 3 veces, cada una peor que la anterior. Primero fui a la farmacia de la esquina de Main Street con la cuarta, donde había comprado mis medicinas durante 10 años. Necesitaba la pastilla para la presión, la que tomo cada mañana con el desayuno. Sin ella podía tener una crisis en cualquier momento, el médico me lo había advertido. Señor Garrison, con el corazón no se juega. La chica de la caja me reconoció en cuanto entré y me sonrió con amabilidad. Buenos días, señor Garrison, ¿cómo está? ¿Se siente mejor? Le dije que sí, gracias, que venía por mi medicina. Le entregué la receta y esperé, apoyado en el mostrador, mirando las estanterías de vitaminas y jarabes. Ella preparó el pedido, lo metió en una bolsita blanca y pasó la tarjeta por el datáfono. La máquina hizo ese ruido que uno conoce. Rechazada. La pasó otra vez, más despacio. Rechazada. Me miró incómoda, con las mejillas rojas, y dijo, «Lo siento, señor, no pasa, ¿tiene otra tarjeta?» Sentí un calor subiéndome por el cuello, saqué uno de mis 3 billetes y pagué en efectivo, el cambio apenas alcanzaba para un café. Salí con la bolsita de papel y un sabor amargo en la boca, pero eso era solo el comienzo, el calentamiento antes del partido. Caminé al banco con las piernas pesadas, la sucursal central del centro, en el edificio grande de piedra frente a la plaza. Tenía una cuenta allí desde hacía más de 40 años. Allí firmé mi primer préstamo para comprar maquinaria para la fábrica. Allí deposité mi primer millón, el día más orgulloso de mi vida. Todo el mundo me conocía allí. Cajeros, guardias, secretarias, gerentes, me saludaban por mi nombre, me ofrecían café, me atendían en privado. Pero cuando entré esa mañana vi caras nuevas, gente joven con trajes baratos y sonrisas de plástico, gente que no sabía quién era yo. Pedí hablar con el director, la recepcionista me miró de arriba abajo, mi ropa arrugada, mi barba sin afeitar, y dijo, «Siéntese, por favor, ahora viene alguien».
Me hicieron esperar 20 minutos en una silla dura de plástico junto a la puerta, como si fuera un cliente cualquiera que viene a pedir un préstamo. Por fin salió un tipo con traje gris, de 30 y tantos años, con gomina en el pelo y cara de tener cosas más importantes que hacer. Me miró sin ningún respeto y dijo, «Sígame». Me llevó a un cubículo pequeño con paredes de cristal donde todos podían ver pero nadie oír, como una pecera, como una jaula de zoológico. El director se sentó tras un escritorio de aglomerado y encendió el ordenador, tecleó algo con 2 dedos, lento, mientras yo lo miraba desde el otro lado. Luego frunció el ceño, ladeó la cabeza y me miró con una expresión que no supe descifrar. Dijo con voz baja pero afilada, como un cuchillo envuelto en terciopelo, «Señor Garrison, su cuenta tiene un bloqueo preventivo, se solicitó hace 2 días por un familiar directo, un hijo, según el registro. El motivo indicado es», hizo una larga pausa, como si le costara decirlo, como si sintiera vergüenza por mí, «presunta incapacidad cognitiva». Sentí como si me dieran un puñetazo en el estómago, se me fue el aire de los pulmones, repetí las palabras como un eco, «incapacidad cognitiva». Él asintió sin mirarme a los ojos, desordenando papeles en el escritorio. Dijo, «significa que hay dudas sobre su capacidad mental para administrar sus propios recursos. Es un procedimiento estándar en estos casos, no se preocupe, es temporal hasta que se resuelva la situación familiar». Yo quería gritarle, quería levantarme y agarrarlo de la corbata y decirle que yo había construido más en un año de lo que él iba a construir en toda su maldita vida, que yo daba trabajo a 120 familias mientras él ni siquiera sabía teclear bien, pero no pude, las palabras no salieron, me quedé mudo, con la boca abierta, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Me levanté de la silla sin decir nada y salí del cubículo, la recepcionista me dijo algo que no escuché, el guardia me abrió la puerta. Salí a la calle y sentí las piernas temblar, como si no fueran a sostenerme, un sudor frío me corrió por la nuca y me empapó la camisa. La gente pasaba a mi lado andando con normalidad, comprando cosas, hablando por teléfono, riendo, viviendo su vida, y yo sentía que todos me miraban, que todos sabían, que todos pensaban, ahí va el viejo loco, el que ya ni siquiera puede manejar su dinero. Me apoyé en un muro de piedra junto a un kiosco y respiré hondo varias veces intentando calmarme. El corazón me latía muy deprisa, demasiado deprisa. Pensé, me va a dar un infarto aquí mismo en la calle, me van a encontrar tirado como un perro. Necesitaba sentarme, necesitaba comer algo, llenar el estómago con lo que fuera. Entonces pensé en el Diner, el restaurante donde había almorzado durante más de 30 años, allí tenía una cuenta mensual que pagaba puntualmente el día 1 de cada mes sin falta. Me conocían de toda la vida, me trataban como lo que era, allí todavía era alguien. Caminé las 4 cuadras hasta el centro con las manos temblando y el estómago rugiendo, entré por la puerta de madera tallada y Julián, el camarero, me vio enseguida. Sonrió con su sonrisa de siempre y dijo, «Señor Garrison, qué gusto verlo, la mesa de siempre». Me senté en mi sitio de siempre, junto a la ventana que daba a la plaza, desde donde podía ver pasar a la gente mientras comía. Pedí lo de siempre, un filete término medio, pan fresco, puré de patatas con salsa y un café con canela. Comí despacio, masticando cada bocado, intentando saborear la carne, la sal, la pimienta, intentando sentir que todavía existía, que seguía siendo el hombre que había sido, el que venía aquí a cerrar tratos, el que invitaba a sus socios a comer, el que dejaba buenas propinas porque podía. Miré alrededor y vi caras conocidas. El señor Patterson en una mesa de la esquina con su esposa comiendo ensalada, el señor Davis del Rotary en otra mesa con unos socios discutiendo algo con papeles en la mano, el doctor Williams en la barra tomando un café solo. Gente que me había saludado con respeto durante décadas, gente que me conoció cuando esto era un pueblo pequeño y yo era un muchacho con grandes sueños. Cuando terminé de comer llamé a Julián con un gesto de la mano y le dije, «Ponlo en la cuenta de siempre». Él asintió, recogió los platos y se fue a la cocina, pero tardó mucho en volver, demasiado, y sentí que algo no iba bien. Cuando regresó, caminaba despacio y no me miraba a los ojos, tenía las manos entrelazadas como si estuviera nervioso. Dijo en voz baja, casi en un susurro, «Señor Garrison, discúlpeme, el gerente quiere hablar con usted». Sentí que el estómago se me caía, ese vacío que uno siente cuando sabe que viene algo malo.
El gerente apareció un momento después, un tipo gordo y con bigote al que conocía desde hacía años pero que nunca me cayó bien. Se acercó a mi mesa, pero no se sentó, se quedó de pie mirándome desde arriba con los brazos cruzados sobre la barriga y habló lo bastante alto como para que las mesas de alrededor escucharan cada palabra. Señor Garrison, lamentablemente su cuenta con nosotros fue cancelada. El señor Ethan Garrison llamó ayer personalmente para informarnos. Dejó instrucciones muy claras de que usted ya no está en pleno uso de sus facultades. Dijo que no se le diera crédito bajo ninguna circunstancia, que cualquier deuda que usted contraiga no la va a reconocer ni a pagar. Lo siento mucho, va a tener que pagar en efectivo. Sentí que la cara me ardía, la sangre se me subió a la cabeza, los oídos me zumbaban. Lo vi todo como a cámara lenta. La pareja de la mesa de al lado dejó de comer y se giró para mirarme con la boca abierta. Vi al señor Patterson inclinarse hacia su mujer y susurrarle algo al oído señalándome con la barbilla. Vi al señor Davis bajar la cabeza y mirar su plato incómodo, como si le diera vergüenza conocerme. Todos mirándome, todos juzgándome, todos pensando lo mismo. Pobre viejo, se volvió loco, ya está acabado, ya no sirve para nada, hay que tenerle lástima. Saqué los 2 billetes que me quedaban, $20, y los puse sobre la mesa, ni siquiera alcanzaban para el café. Julián, con los ojos tristes, dijo: «Señor Garrison, no se preocupe, yo lo cubro con mis propinas, no hace falta». Pero no lo dejé terminar, no quería su lástima, no quería la lástima de nadie. Me levanté de la silla con las rodillas temblando y caminé hacia la puerta. Cada paso pesaba como plomo, cada paso era una milla. Sentía las miradas clavadas en la espalda como cuchillos, como agujas, como brasas. Salí a la acera y me quedé allí, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. El sol del mediodía me golpeaba la cara con fuerza, quemándome la piel, pero yo sentía frío, un frío que venía de dentro, de los huesos, del alma. No tenía dinero, no tenía teléfono, no tenía a quién llamar, no tenía a dónde ir. Miré la calle de adoquines que había recorrido 1000 veces desde niño, las mismas tiendas, los mismos árboles, los mismos bancos de hierro, pero todo me resultaba extraño, como si ya no fuera mío, como si ya no perteneciera allí, como si me hubieran borrado del mapa y nadie se hubiera dado cuenta. Pensé en Emily, en cómo siempre sabía qué hacer cuando las cosas se ponían difíciles, como siempre tenía una palabra, una idea, una solución, como me agarraba la mano y me decía: «Tú puedes, mi amor, siempre has podido». Pero ella ya no estaba y yo estaba solo, completamente solo, en medio de una calle llena de gente. Nunca me había sentido tan solo en mi vida. Entonces escuché una voz detrás de mí, una voz de mujer, tímida, preocupada. «Señor Garrison», me di la vuelta despacio, casi sin fuerzas. Era la señora Rose Miller, mi vecina del número 12, 70 y tantos años, viuda desde hacía una década, siempre con sus 2 gatos y su delantal de flores. Nos conocíamos de vista desde hacía 30 años, nos saludábamos en la calle, pero nunca habíamos intercambiado más de 3 palabras, nunca tuvimos una conversación de verdad. Me miró con los ojos muy abiertos, asustada, como si estuviera viendo un fantasma, luego miró a los lados rápidamente, asegurándose de que nadie nos estuviera mirando, de que nadie nos escuchara. Dio un paso hacia mí, me agarró del brazo con su mano pequeña y me dijo en voz baja, casi en secreto: «¿Qué le ha pasado, señor Garrison? ¿Por qué está así? ¿Está enfermo? Tiene un aspecto terrible, parece que ha visto a un muerto». Y yo no supe qué responder, las palabras no me salían porque, de alguna manera, el muerto era yo. Me habían matado sin tocarme, me habían enterrado sin cavar una tumba. Rose me tomó del brazo con firmeza y dijo: «Venga conmigo, no puede quedarse aquí parado, la gente está mirando». Caminamos en silencio hasta su casa, 3 calles más abajo, por unas calles que conocía de memoria pero que ahora me parecían otro mundo. Yo miraba al suelo, incapaz de levantar la vista, contando las piedras del pavimento como si fueran los días que me quedaban por vivir. Cuando llegamos a su puerta, una puerta verde con macetas de geranios, sacó las llaves, la abrió y me hizo pasar. Dentro olía a café recién hecho y a pan dulce. Los 2 gatos me miraron desde un sillón con desconfianza. Rose me sentó en su salón y se fue a la cocina, oí el ruido de las tazas, del agua hirviendo. Volvió con una bandeja, té de manzanilla, galletas, una servilleta bordada. Me sirvió como si fuera un niño enfermo y,
en cierto modo, lo era. Me temblaban las manos cuando agarré la taza. Ella se sentó frente a mí en un sillón floreado que olía a naftalina y me miró con esos ojos que tienen las mujeres que ya han visto demasiado. Dijo: Nicholas, voy a decirle lo que está pasando, lo que todo el pueblo está diciendo, porque usted tiene que saberlo y porque nadie más se lo va a decir. Asentí sin hablar, el té me quemaba los dedos, pero no solté la taza, necesitaba sentir algo, lo que fuera. Rose respiró hondo y empezó a hablar. Me contó que Ethan llevaba una semana llamando a medio mundo, socios de la empresa, conocidos del club, vecinos de la urbanización. A todos les decía lo mismo, que yo tenía demencia, que había empezado a olvidar cosas, a confundir nombres, a perderme en la calle, que el día del funeral no reconocí a algunos invitados, que intenté pagar con una tarjeta caducada, que era un peligro para mí mismo y que la familia estaba tomando medidas para protegerme. Me lo contó todo de corrido, sin pausas, como quien arranca una tirita de un tirón. Y yo me quedé helado, paralizado, con la taza de té suspendida en el aire y un zumbido en los oídos que no me dejaba pensar. Cuando pude hablar, solo me salió una palabra: demencia. La repetí varias veces, como si al decirla pudiera entenderla. Miré mis manos, firmes, sin temblar. Recordé el balance del último trimestre de la empresa: $23.400.000 en activos, 15,7 en pasivos, margen operativo del 12%, lo recordaba completo, sin dudar. Recordé el número de mi primer carné de conducir, la fecha de mi boda, el nombre del médico que trajo al mundo a Ethan. Recordé cada contrato que firmé en los últimos 40 años. Y pensé: mi hijo me está matando, no con un cuchillo, no con veneno, me está matando con palabras, me está borrando del mapa mientras yo sigo respirando. Rose me miraba en silencio, esperando mi reacción. Le devolví la taza vacía y me puse en pie, me temblaban las piernas, pero me sostuve. Le dije: gracias, Rose, por decirme la verdad, por no tratarme como a un loco. Ella también se levantó y me agarró del brazo. Dijo: Nicholas, tiene que hacer algo, si se queda callado lo van a enterrar en vida, Ethan se está moviendo rápido, tiene abogados, tiene contactos, si usted no reacciona ahora, cuando quiera hacerlo será demasiado tarde. Asentí. Caminé hacia la puerta, antes de salir me giré y le dije: voy a la fábrica, voy a demostrar quién soy, voy a plantarme delante de mi hijo y decirle que no va a destruirme. Ella me miró con una mezcla de admiración y miedo y yo salí a la calle con el corazón latiéndome en la garganta. Llegué a la fábrica a las 4 de la tarde, la misma fábrica que construí con mis manos, el mismo portón por el que pasé miles de veces durante 40 años. El guardia de siempre, el señor Frank, ya no estaba. En su lugar había un muchacho de 20 y tantos con uniforme nuevo y cara de pocos amigos. Cuando me vio llegar levantó la mano como un agente de tráfico y dijo: identificación, por favor. Lo miré incrédulo y le dije: soy Nicholas Garrison, el dueño de esta empresa, el que paga tu sueldo. El chico ni se inmutó, miró una hoja que tenía en el escritorio, repasó una lista con el dedo y dijo sin mirarme: lo siento, señor, su nombre no está autorizado para entrar, órdenes de la dirección. Sentí la sangre subírseme la cabeza, apreté los puños y le dije: mira, hijo, yo fundé esta empresa antes de que tú nacieras, coloqué cada ladrillo, cada máquina, cada dólar que hay aquí dentro, así que vas a levantar esa barrera y me vas a dejar pasar. El chico me miró con una calma que me dio más rabia que si me hubiera gritado. Dijo: señor, si no se calma voy a tener que llamar a seguridad, es por su bien. Respiré hondo, me tragué la rabia. Le dije: bien, llama a alguien de dentro, a quien sea, que me diga a la cara que no puedo entrar. El muchacho asintió, tomó un teléfono, habló en voz baja durante un minuto, luego colgó y me dijo: puede esperar en el vestíbulo, ahora le atienden. Entré en el lobby y me senté en una de esas sillas de plástico que ponen para los proveedores. Yo, sentado como un proveedor en mi propia empresa. Esperé 5 minutos, 10, 20. La recepcionista, otra cara nueva, ni siquiera me miró, tecleaba en su ordenador como si yo no existiera. Finalmente se abrió la puerta del pasillo y apareció una mujer joven, de 30 y tantos, pelo liso hasta los hombros, traje gris, tacones altos, sonrisa perfecta, de esas sonrisas que no llegan a los ojos.
Caminó hacia mí con pasos cortos y extendió la mano como si yo fuera un cliente. Dijo: «Señor Garrison, un placer, soy Orura Penélope Medina, asistente ejecutiva del señor Ethan, ¿en qué puedo ayudarle?». La miré de arriba abajo, no la había visto en mi vida. Le dije: «Quiero hablar con mi hijo». Ella no perdió la sonrisa. Dijo: «El señor Ethan está en una reunión muy importante, no puede ser interrumpido. Si quiere puedo agendarle una cita para la semana que viene, ¿le va bien el jueves a las 10?». La miré sin dar crédito. Dije: «¿Una cita para hablar con mi propio hijo en mi propia empresa?». Ella ladeó la cabeza, como si yo fuera un viejito confundido. Dijo: «Entiendo que esto puede ser difícil, señor Garrison, pero las cosas han cambiado, hay nuevos procesos, nuevos protocolos, todo es por el bien de la empresa». Me hablaba como si yo fuera un estorbo, como si no fuera nadie, y lo peor es que lo hacía con una sonrisa. Me levanté y caminé hacia el pasillo que llevaba a las oficinas. Orura se puso delante de mí con los brazos abiertos, como si fuera a detenerme físicamente. Dijo: «Señor Garrison, no puede pasar, si insiste voy a tener que llamar a seguridad». Me detuve. La miré a los ojos y luego miré alrededor, el suelo de mármol que yo elegí, las paredes que mandé pintar de blanco porque Emily decía que daba paz, los cuadros que compré en una subasta en la ciudad ya no estaban, en su lugar había unas pinturas abstractas horribles, de esas que no significan nada. Todo había cambiado, todo. Le dije: «Esta empresa es mía, yo la construí». Orura sonrió otra vez y dijo: «Era suya, señor Garrison, ahora las cosas son diferentes». Y en su voz no había burla, había algo peor, había lástima. Me fui sin decir nada más, crucé el aparcamiento con la cabeza ardiendo. Y entonces los vi, 2 trabajadores viejos, Martínez de producción, que llevaba conmigo 25 años, y la Melli de mantenimiento, que empezó barriendo y yo ascendí a supervisor. Estaban fumando junto a un camión. Cuando me vieron se quedaron inmóviles. Martínez desvió la mirada, la Melli bajó la cabeza. Ninguno me saludó, ninguno dijo nada. Pasé junto a ellos esperando un gesto, una palabra, algo, pero nada. Subí al coche y los vi por el retrovisor. Seguían allí, con el cigarrillo en la mano, mirándome marchar. Tenían miedo, miedo de que los vieran hablando conmigo, miedo de perder el trabajo, miedo de Ethan. Arranqué y me fui de allí sin saber a dónde ir. Conduje por calles que conocía de memoria pero que ahora me parecían ajenas. Pasé por el parque donde llevaba a Ethan de niño, por la iglesia donde me casé con Emily, por la escuela donde estudia mi nieto, todo igual, todo distinto. El que había cambiado era yo, o mejor dicho, el que habían cambiado era yo. Conduje hasta que el sol se escondió y las calles se oscurecieron, el indicador de gasolina marcaba reserva, no tenía dinero para llenar el tanque, no tenía dónde ir, no tenía nadie. Aparqué en una calle que no conocía, en un barrio de casas bajas y talleres mecánicos, y me quedé allí con las manos en el volante, mirando la nada, pensando: lo estoy perdiendo todo y no sé por dónde empezar a pelear. Pero lo que yo no sabía era que alguien me estaba observando y que esa persona iba a cambiarlo todo. Aparqué en esa calle desconocida y no sé cuánto tiempo me quedé allí, minutos, quizá 1 hora. Había estado conduciendo en círculos sin saber a dónde ir. El coche se apagó solo cuando se acabó la poca gasolina que quedaba. Me quedé a oscuras, con las manos aún aferradas al volante, mirando a través del parabrisas sucio. El barrio era humilde, casas de una planta con fachadas descascarilladas, talleres mecánicos con las persianas a medio bajar, una tiendita de comestibles con una luz amarilla parpadeante, una iglesita al fondo de la calle con una cruz de neón azul. Pensé: no tengo dinero para gasolina, no tengo dinero para un taxi, no tengo dinero para comer, no tengo a quién llamar. Y sentí algo que no había sentido en décadas, algo que creí que ya no podía sentir. Miedo, miedo puro y frío, como cuando era niño y me perdí en la feria. Entonces alguien golpeó el cristal, 3 golpes secos. Di un salto. Giré la cabeza y vi una cara mirándome desde fuera. Un hombre mayor, de 70 y tantos, con el pelo gris y la piel curtida por el sol, tenía las manos manchadas de grasa negra y llevaba un mono azul descolorido. Me miró con curiosidad, sin hostilidad. Bajé la ventanilla unos centímetros y él dijo:
Buenas noches, señor, ¿está bien? Lleva mucho rato ahí parado y no se ha bajado del coche, quería asegurarme de que no le pasa nada. Su voz era áspera pero amable, olía a aceite de motor y a cigarrillos. Le dije, estoy bien, gracias. Pero la voz me salió rota, quebrada, y él se dio cuenta. El hombre me miró unos segundos sin decir nada, luego asintió despacio, como si hubiera tomado una decisión. Dijo, mire, yo tengo un taller justo aquí enfrente, no sé qué le ha pasado ni se lo voy a preguntar si usted no quiere contarlo, pero tiene cara de no haber comido en un buen rato. Tengo café recién hecho y unos bocadillos que me ha traído una vecina, si quiere, le invito, sin compromiso. Lo miré a los ojos, no había malicia, no había segundas intenciones, solo había algo que no había visto en días, humanidad. Abrí la puerta del coche y salí, me temblaban las piernas, él me sujetó del brazo y dijo, vamos, está aquí mismo. Y caminamos juntos hacia su taller. El taller era pequeño, una nave de chapa con suelo de cemento manchado de aceite, había un coche viejo en un elevador con el capó abierto y las tripas al aire, herramientas colgadas en la pared, un calendario de hace 3 años, una radio antigua sonando con una canción vieja. El hombre señaló una silla de plástico junto a una mesa de madera y dijo, siéntese, ahora le traigo el café. Desapareció por una puerta del fondo y volvió con 2 tazas de aluminio humeantes. Se sentó frente a mí en un taburete de madera y dijo, tengo este taller desde hace 20 años y usted es Nicholas Garrison, lo conozco de nombre, todo el pueblo conoce al dueño de la fábrica de repuestos. Lo miré sorprendido. Él se encogió de hombros y dijo, es un pueblo pequeño, señor Garrison, las noticias vuelan. Dio un sorbo al café y me miró tranquilo. No me preguntó nada, solo esperó. Y algo en ese silencio, en esa paciencia, hizo que yo abriera la boca. Empecé a hablar. Le conté lo del funeral de Emily, la visita de Ethan al día siguiente, las palabras que me dijo, las tarjetas bloqueadas, el banco, la farmacia, el restaurante, la empresa donde no me dejaron entrar, lo de Orura Penélope y su sonrisa de plástico, los trabajadores que no me saludaron, lo de Rose y el rumor de la demencia. Se lo conté todo, cada humillación, cada golpe, cada puñalada. Hablé durante 1 hora sin parar y él me escuchó sin interrumpirme, sin opinar, sin juzgar, solo escuchó. Si estás escuchando mi historia ahora mismo te pido que me dejes un comentario contándome desde dónde me escuchas. A veces saber que hay alguien en algún lugar del mundo escuchándome me da fuerzas para seguir adelante, porque esa noche, en ese taller que olía a grasa y a cigarrillos, sentí que alguien me escuchaba por primera vez en días. Robert no me conocía, no me debía nada, no tenía ningún motivo para ayudarme y, sin embargo, allí estaba, escuchándome como si mi historia importara, como si yo importara, y eso en ese momento valía más que todo el dinero que Ethan me había robado. Cuando terminé de hablar estaba vacío, agotado, como si hubiera vomitado todo lo que tenía dentro. Robert se quedó callado un momento mirando su taza de café. Entonces levantó la vista y me dijo, señor Garrison, le voy a decir una cosa, usted no está loco, cualquiera que lo escuche 5 minutos se da cuenta de que tiene la cabeza más clara que la mayoría. Lo que le está pasando no es culpa suya, lo están cazando. Y el que caza así, con esa frialdad, no para hasta terminar el trabajo. Su hijo no va a detenerse hasta que usted no tenga nada, ni dinero, ni empresa, ni nombre. Así que tiene 2 opciones, o se deja cazar o empieza a pelear. Lo miré en silencio, tenía razón, por supuesto que tenía razón. ¿Pero pelear con qué? No tenía dinero, no tenía acceso a mis cuentas, no tenía abogado, no tenía pruebas de nada. Dije, ¿y cómo peleo, Robert? No tengo nada. Él asintió y se levantó, fue a la pequeña cocina del fondo y volvió con un plato, 2 bocadillos, un trozo de queso y un plátano. Lo puso delante de mí y dijo, primero coma, hace cuánto que no come. Intenté recordarlo, ayer, anteayer, no lo sabía. Me dolía el estómago, pero no de hambre, sino de nervios, de rabia. Tomé un bocadillo y le di un mordisco, estaba frío, pero fue lo más sabroso que había probado en días. Robert me miraba comer y dijo, después de comer, pensamos. Me comí todo lo que puso delante de mí, cada bocado me devolvía un poco de fuerza. Cuando terminé, Robert recogió los platos y dijo,
Mire, señor Garrison, yo no soy abogado ni empresario ni nada de eso, soy mecánico, arreglo coches, pero de la vida sé una cosa, nadie pelea bien si no duerme y no come. Hoy se queda aquí. Tengo un cuartito atrás donde duermo a veces cuando me toca trabajar hasta tarde, no es el Hotel Hilton pero tiene un colchón y una manta. Mañana, con la cabeza fría, pensamos qué hacer. Lo miré sin saber qué decir, ese hombre no me conocía, no tenía ninguna obligación conmigo y me estaba ofreciendo más que mi propio hijo. El cuartito era pequeño, un colchón individual sobre unas tablas, una manta gris que olía a suavizante barato, una cruz clavada en la pared con una tachuela, una ventanita que daba al callejón. Me tumbé vestido, con los zapatos puestos, mirando el techo de chapa. Afuera se oían grillos y el ruido lejano de los coches. Pensé en Emily, en nuestra cama grande con las sábanas de algodón que ella lavaba cada semana, en cómo olía su pelo cuando me abrazaba por la noche, y me pregunté qué diría si me viera ahí, durmiendo en un taller mecánico, escondiéndome de mi propio hijo. Cerré los ojos y sentí las lágrimas resbalar por mis sienes, pero no las sequé, las dejé caer. Esa noche dormí, no sé cuántas horas, no sé si fueron 3 o 6 o 10, pero dormí de verdad, sin pesadillas, sin despertarme sobresaltado. Y cuando me desperté con el sol entrando por la ventanita sentí algo que no había sentido desde el funeral de Emily, esperanza. No sabía cómo iba a pelear, no sabía con qué armas ni con qué aliados, pero sabía una cosa, no estaba solo. Había un mecánico de 70 años que creía en mí, que me había dado un techo, comida y algo más importante, dignidad. Robert me había dado refugio, pero las armas para pelear me las iba a dar otra persona, alguien que no esperaba, alguien que tenía tanto que perder como yo. Robert me despertó con una taza de café y una noticia. Dijo, «Señor Garrison, le puse gasolina al coche, no es mucha, pero alcanza para ir y volver a su casa. Vaya a arreglar sus cosas y, si necesita algo, aquí estoy. De lo que nos sobra es grasa, de lo que nos falta es dinero, pero café y un bocadillo siempre hay». Me apretó el hombro y me acompañó hasta el coche. Antes de que subiera me dijo, «Acuérdese de lo que le dije, el que caza así no para hasta terminar, muévase rápido, señor Garrison, no les dé tiempo a rematarlo». Asentí, encendí el motor y conduje hacia mi casa con un nudo en el estómago. No sabía qué me esperaba, pero algo me decía que no iba a ser bueno. Llegué a la casa cerca del mediodía, todo se veía igual por fuera. El jardín con los rosales que cuidaba Emily, la enredadera trepando por el muro, la puerta de madera que mandé hacer a un carpintero, pero al entrar supe que algo había pasado. La puerta del despacho estaba abierta, yo siempre la dejaba cerrada. Caminé hasta allí con el corazón golpeándome en el pecho y, cuando entré, sentí que se me iba el aire de los pulmones. Los cajones del escritorio estaban abiertos, revueltos, papeles tirados por el suelo, la estantería movida y, en el lugar donde estaba el ordenador de sobremesa, solo quedaban cables sueltos y la marca del polvo. Se lo habían llevado. Todo. El ordenador, las carpetas con documentos, el disco duro de respaldo, los lápices de memoria, 40 años de archivos desaparecidos. Me quedé en medio de aquel desastre sin poder moverme. Entonces escuché pasos detrás de mí, me giré y vi a Carla en el marco de la puerta, con los ojos rojos y las manos temblando. Dijo con la voz rota, «Señor Garrison, perdóneme, intenté pararlo pero no pude». Le pregunté de qué hablaba y me lo contó. Ayer por la tarde vino Ryan, mi nieto, con una camioneta negra y 2 tipos que ella no conocía. Dijo que el señor Ethan lo había mandado a recoger documentos importantes, que eran órdenes, que era por el bien del abuelo. Carla le dijo que no podía llevarse nada sin mi permiso, pero Ryan la ignoró. Entraron al despacho, vaciaron todo en cajas y se fueron en menos de 1 hora sin dejar nada. Carla intentó llamarme, pero mi teléfono no funcionaba y no sabía dónde encontrarme. Me senté en la silla del escritorio y me quedé mirando el hueco vacío que había dejado el ordenador. En esa máquina estaba todo, 40 años de contratos, estados financieros, correspondencia con clientes y proveedores, actas de reuniones, poderes, todo lo que demostraba quién era yo y lo que había construido, y ahora estaba en manos de Ethan. Le dije a Carla, «No es culpa tuya, no podías hacer nada». Pero por dentro sentía el cerco cerrándose.
Cada día me quitaban algo más. Primero el dinero, luego la empresa, luego el nombre y ahora los documentos, las pruebas, la memoria. Me estaban borrando pedazo a pedazo y yo no sabía cómo detenerlos. Carla seguía en la puerta retorciéndose las manos. Le dije que se sentara, obedeció, pero no me miró, tenía los ojos clavados en el suelo. Entonces dijo: «Señor Garrison, hay otra cosa que tengo que decirle». Sentí un escalofrío en el estómago. Ella respiró hondo y siguió: «El señor Eaton me llamó ayer por la tarde después de que se llevaron las cosas, me dijo que ya no me necesitaban, que a partir de la semana que viene la casa va a quedar vacía, que usted se va a ir a una clínica especializada y que la propiedad se va a poner en venta». Me quedé helado. Repetí: «¿Una clínica?». Carla asintió. Eso fue lo que dijo, una clínica para personas con problemas mentales y que yo ya no tenía nada que hacer aquí. La miré a los ojos. Carla Reyes, 15 años trabajando en esta casa. Llegó cuando Emily empezó con los primeros síntomas y necesitábamos ayuda. Se quedó todos estos años cuidando de los dos. Emily confiaba en ella más que en nadie, le contaba cosas que no me contaba a mí, le pedía consejo, le regaló el collar de perlas que le había dejado su madre. Y ahora Ethan la echaba como si fuera un mueble viejo. Le dije: «Carla, escúchame bien, yo no me voy a ninguna clínica, no estoy loco y esta casa no está en venta. Mi hijo está intentando quitarme todo, pero no voy a permitirlo». Ella levantó la mirada. Vi lágrimas, pero también vi otra cosa. Quería creerme, pero tenía miedo. Carla se secó los ojos con el dorso de la mano y dijo: «Yo le creo, señor Garrison, lo conozco desde hace 15 años, sé que no está mal de la cabeza, pero el señor Ethan, él está diciendo cosas muy feas a todo el mundo, a los vecinos, a la gente de la empresa, a cualquiera que quiera escucharlo. Dice que usted no se acuerda de las cosas, que se pierde en la calle, que confunde a la gente, dice que es un peligro para usted mismo y la gente le cree. Señor, le creen porque lo dice con mucha seguridad y porque usted no ha salido a desmentirlo». Me quedé callado, tenía razón. Yo me había escondido, me había quedado paralizado y mientras tanto, Ethan se había adueñado del relato, de mi vida, de mi historia. Le tomé la mano a Carla, estaba fría, temblorosa. Le dije: «Gracias por decirme la verdad, por no tratarme como a un loco. Ahora necesito que haga algo por mí». Ella asintió, esperando. Le dije: «Váyase a su casa, descanse, cobre lo que le deben y no vuelva hasta que yo la llame, y, sobre todo, no le diga a nadie que hablamos, ni a Ethan, ni a nadie de la familia, ni a los vecinos, a nadie». Me miró con los ojos muy abiertos y preguntó: «¿Qué va a hacer, señor Garrison?». Le respondí: «Voy a pelear, pero necesito hacerlo en silencio. Si Ethan sabe que estoy reaccionando, se va a mover más rápido, necesito tiempo». Ella asintió, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró y dijo: «Cuídese, señor, y que Dios lo bendiga». Luego se fue y yo me quedé solo. Caminé por la casa vacía, cada habitación era un golpe. La cocina donde Emily preparaba su famoso asado cada Navidad, el comedor donde celebramos los 80 años de mi madre, el dormitorio donde nacieron mis 2 hijos porque Emily no quiso ir al hospital. Todo estaba igual y todo era distinto. El silencio era denso, pesado, como una manta mojada. El perfume de Emily todavía estaba en algunos rincones, en el armario, en las cortinas, en la almohada que aún no había lavado, pero cada día era más tenue, más lejano. Pronto iba a desaparecer y yo me quedaría solo con las paredes, si es que me dejaban quedarme. Pensé: necesito ayuda, necesito alguien que sepa de leyes, alguien que conozca cómo funciona esto, alguien que me ayude a pelear. Entonces pensé en Thomas Miller, un amigo de la infancia. Crecimos juntos en el mismo barrio, fuimos a la misma escuela, jugamos en el mismo equipo de fútbol. Él estudió Derecho mientras yo me metí en los negocios, se convirtió en abogado corporativo, especialista en Derecho empresarial durante 40 años. Fue mi asesor legal, me ayudó a constituir la empresa, a firmar contratos, a resolver conflictos. Era honesto, inteligente, leal, pero no hablábamos desde hacía 2 años, una pelea estúpida por política en una cena. Discutimos, dijimos cosas que no debimos decir y ninguno tuvo el orgullo de levantar el teléfono después. Emily me dijo que lo llamara, que la vida es corta, que el orgullo es veneno,
pero no le hice caso y ahora ella no estaba y yo necesitaba a Thomas más que nunca. Fui al teléfono fijo del salón, el único que todavía funcionaba en la casa, levanté el auricular y marqué el número de Thomas, aún lo sabía de memoria. Sonó una vez, 2, 3, pensé, no va a contestar, no quiere saber nada de mí. Entonces oí un clic y una voz ronca que dijo, «¿Diga?» Era él. Sentí que se me cerraba la garganta. Dije, «Thomas, soy Nicholas Garrison». Hubo un largo silencio. Luego dijo, «Nicholas, ha pasado mucho tiempo». Dije, «Thomas, necesito tu ayuda, estoy en problemas serios, mi hijo me está destruyendo». Otro silencio. Luego dijo, «Ven mañana a mi despacho a las 10 y trae todo lo que tengas». Colgó sin despedirse, pero no importaba, iba a verlo, tenía una oportunidad. Thomas aceptó ayudarme, pero la prueba que lo cambió todo no vino de él, me la trajo alguien que no esperaba, alguien que llamó a mi puerta esa misma noche. Eran casi las 11 cuando escuché que golpeaban la puerta, 3 golpes suaves, casi tímidos. Me levanté del sofá donde estaba sentado en la oscuridad, sin mirar nada, y caminé despacio hacia la entrada. Desde el funeral de Emily no había recibido a nadie, los vecinos dejaron de venir, los amigos dejaron de llamar, la casa se había convertido en una isla. Miré por la mirilla y vi una figura en las sombras, una mujer delgada, pelo oscuro recogido. La reconocí enseguida, era Jessica, la esposa de Ethan, mi nuera, la que estuvo en mi salón el día del golpe mirando al suelo mientras su marido me robaba la vida. Dudé un instante, luego abrí la puerta. Entró rápido, casi empujándome, y cerró la puerta detrás de ella. Tenía los ojos muy abiertos, miró hacia atrás como si alguien pudiera haberla seguido. La miré de cerca y vi que estaba destrozada, pálida como el papel, ojeras profundas, casi negras, las manos temblando, llevaba una carpeta manila apretada contra el pecho como si fuera un salvavidas. Dije, «Jessica, ¿qué haces aquí? ¿Ha pasado algo?» Me miró con ojos de animal acorralado y dijo, «Papá, tengo que mostrarle algo, si no lo hago ahora no voy a tener valor después, y usted necesita ver esto, necesita saber lo que está pasando». Su voz era un hilo, se le quebraba con cada palabra. Le dije que se sentara, pero negó con la cabeza. Dijo, «No tengo tiempo, Ethan cree que fui a la farmacia de guardia, si tardo mucho va a sospechar». Se sentó en el borde del sofá sin recostarse y puso la carpeta sobre la mesa de centro, la abrió con las manos temblorosas. Dentro había un montón de hojas impresas. Jessica empezó a sacar los papeles uno por uno, explicando cada cosa. Dijo, «Encontré todo esto en el ordenador de Ethan, tiene una carpeta oculta, él pensó que nadie la iba a ver, pero yo la vi y lo copié todo». Eran correos electrónicos, decenas de correos entre Ethan y un hombre llamado Victor Price. Conocía el nombre, un inversor de Chicago que quiso comprar una parte de la empresa hace unos años. Le dije que no, me pareció turbio, demasiado agresivo, y ahora estaba en contacto con mi hijo. Los correos hablaban de reestructuración corporativa, liquidación de activos no productivos, remoción del socio mayoritario por incapacidad mental. Lo leí 3 veces para asegurarme de entender. Estaban planeando quitarme la empresa de forma legal, con papeles, con abogados, con todo. Seguí leyendo, cada página era peor que la anterior. Había contratos de compraventa con fechas futuras, traspasos de acciones que yo nunca había autorizado, poderes con mi firma falsificada, lo sabía porque nunca firmaba con ese trazo. Emily me enseñó a hacer una firma que nadie pudiera copiar y esa no era mi firma. También había solicitudes de informes médicos dirigidos a 3 psiquiatras distintos. Pedían evaluaciones de deterioro cognitivo severo para un paciente de 82 años. El paciente era yo. Las solicitudes iban firmadas por Ethan como familiar responsable. Todo tenía fecha, todo estaba ordenado, todo listo para ejecutarse. Solo faltaba una cosa, la firma de un juez declarándome legalmente incapaz. Uno de los correos me heló la sangre. Estaba fechado 3 días antes del funeral de Emily y decía, «Víctor, la vieja está a punto de estirar la pata, en cuanto pase eso, nos movemos». Lo tengo todo listo. Orura ya preparó los documentos. El viejo ni sabrá que lo golpeó. Y más abajo Víctor respondía, «Perfecto,
Entre la empresa y las propiedades estamos hablando de 10 millones de dólares. Tú te quedas con el 40% y yo con el resto. En 60 días somos socios. Sentí que el estómago se me daba la vuelta. Lo leí una y otra vez. Mi hijo, mi propio hijo. Llevaba meses planeando esto mientras Emily se moría en el hospital, mientras yo le sujetaba la mano y le prometía que todo iba a estar bien. Ethan estaba en su oficina calculando cuánto iba a ganar con la muerte de su madre y la destrucción de su padre. Dejé los papeles sobre la mesa y me quedé mirándolos sin decir nada. Me temblaban las manos, sentía náuseas, sentía que el salón daba vueltas. Jessica me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Dijo: «Papá, yo no sabía, se lo juro, no sabía nada de esto. Sabía que Ethan era ambicioso, sabía que quería la empresa, pero no sabía que era capaz de esto, de destruir a su propio padre, de falsificar documentos, de contratar psiquiatras para que lo declaren loco». Cuando lo vi, la voz se le rompió. Cuando lo vi, no pude quedarme callada, no pude. Le pregunté: «¿Por qué me lo traes a mí, Jessica? ¿Por qué no vas a la policía?». Negó con la cabeza. Dijo: «Porque la policía no me va a creer, Ethan tiene contactos, tiene dinero, tiene abogados, usted es el único que puede hacer algo con esto». Me levanté del sofá, caminé hasta la ventana y miré la calle vacía. Pensé en Emily, en la última semana de su vida cuando el dolor ya no la dejaba dormir. Una noche me apretó la mano muy fuerte y me dijo: «Nicholas, ten cuidado con Ethan, no es el hijo que tú crees, he visto cosas, he oído cosas, prométeme que vas a abrir los ojos». Yo le dije que sí, por tranquilizarla, pero no la escuché. Pensé que eran delirios de la morfina, que estaba confundida. Pero no, Emily lo sabía. Emily vio lo que yo no quise ver e intentó advertirme y yo no la escuché. Ahora ella estaba muerta y yo estaba solo con un montón de papeles que demostraban que mi hijo era un monstruo. Me giré hacia Jessica, seguía sentada en el borde del sofá, con las manos apretadas sobre las rodillas. Le pregunté: «¿Ethan sospecha algo?». Ella negó con la cabeza: «No, lo hice cuando él no estaba, pasé todo a un lápiz de memoria y borré el historial, pero si se entera». No terminó la frase, no hacía falta, yo sabía de que era capaz Ethan. Le pregunté: «¿Por qué lo hiciste, Jessica? Tú eres su esposa, tienes un hijo con él, ¿por qué arriesgarte así?». Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Porque no aguanto más, papá, llevo años soportando esto, el matrimonio lleva muerto mucho tiempo, solo sigo por Ryan, pero esto es demasiado. Lo que Ethan le está haciendo a usted. Yo no puedo ser parte de eso, usted no merece esto. No puedo mirarlo a la cara sabiendo lo que sé». Jessica se levantó, tenía que irse antes de que Ethan sospechara. Le dije: «Jessica, lo que hiciste hoy tiene un precio, si Ethan se entera va a ir contra ti, contra Ryan, contra todo». Ella asintió: «Lo sé, pero usted siempre me trató bien, la señora Emily me quiso como a una hija, me enseñó a cocinar su asado especial, me dio el collar de su madre cuando nació Ryan, una vez me dijo: «Si algún día Ethan se pone difícil, ven a buscarme, yo te ayudaré». Pero ella ya no está, así que vine a usted». Sentí un nudo en la garganta. Le dije: «Gracias, hija, gracias por ser valiente, no voy a dejar que pagues esto tú sola, te lo prometo». Ella me dio un abrazo rápido, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró y dijo: «Destrúyelo, papá, destruya a Ethan antes de que lo destruya usted». Luego salió por la puerta trasera y desapareció en la noche. Yo me quedé solo en el salón con los papeles esparcidos sobre la mesa. Los miré durante mucho tiempo, cada uno era una puñalada, cada correo, cada contrato, cada firma falsificada, pero también eran otra cosa. Eran pruebas, pruebas de que no estaba loco, pruebas de que había un plan, pruebas de que mi hijo era un criminal. Pensé en Thomas, en la cita que tenía al día siguiente. Ahora tenía algo que mostrarle, algo concreto, algo que podía usar. Pero también pensé en Jessica, en el riesgo que había asumido, en lo que iba a pasarle si Ethan descubría la verdad. Y pensé en Emily, en su última advertencia, en cómo intentó protegerme desde el más allá. Cerré los ojos y le dije en voz alta: «Perdóname, amor mío, perdóname por no escucharte, pero te prometo que voy a arreglar esto, te lo prometo». Aquella noche no dormí, me quedé en el sofá con los documentos de Jessica en las manos leyéndolos una y otra vez.
memorizando cada detalle, cada fecha, cada nombre, cada cifra. Cuando amaneció tenía los ojos ardiendo y la cabeza llena de números, pero también tenía algo que no había tenido en días: munición. Jessica me había dado las armas para pelear, ahora solo necesitaba un ejército. Thomas era el primero, pero iba a necesitar más: alguien de dentro de la familia, alguien que conociera a Ethan, alguien que tuviera tanto que perder como yo, y entonces pensé en Ben, mi hijo menor, el que se fue a Seattle hace años, el que casi nunca llamaba, el que parecía haberme olvidado. Era hora de buscarlo, era hora de ver de qué lado estaba. Si esta historia está llegando a tu corazón, suscríbete ahora. Cada día alguien cuenta lo que nunca pudo decir en voz alta. Deja tu comentario y cuéntame si tú también has vivido algo parecido. A las 10 de la mañana del día siguiente estaba sentado en el despacho de Thomas Miller, un despacho pequeño lleno de libros de derecho apilados hasta el techo, oliendo a café viejo y a papel amarillento. Thomas estaba al otro lado del escritorio con los documentos de Jessica extendidos frente a él. Los leía despacio, con el ceño fruncido, pasándose la mano por la cabeza calva cada vez que encontraba algo nuevo. Yo lo observaba en silencio, con el corazón golpeándome en la garganta. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa y me miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de rabia y asombro. Dijo: «Nicholas, esto es fraude corporativo, falsificación de documentos, intento de interdicción ilegal. Tu hijo puede ir a la cárcel y Victor Price también. Esto es grave, muy grave». Le pregunté qué podíamos hacer. Thomas se recostó en la silla y pensó, luego dijo: «Primero necesitamos frenar la interdicción. Si Ethan consigue que un juez te declare incapaz, lo perdemos todo. Voy a pedir una medida cautelar de urgencia. Segundo, necesitamos más testigos. Jessica es clave, pero una sola persona no basta. Necesitamos gente dentro de la empresa, accionistas leales a ti, alguien de la familia que pueda declarar a tu favor». Pensé en Ben otra vez, el que se fue a Seattle hace 10 años porque no soportaba el carácter de Ethan, el que no vino al funeral de su madre porque llegó tarde al aeropuerto, o eso dijo. Thomas me prestó su teléfono y marqué el número de Ben. Sonó 4 veces. Pensé que no iba a contestar, luego escuché su voz ronca y cansada. «¿Hola?». Le dije: «Ben, soy yo, tu padre». Silencio, un silencio largo, luego dijo: «Papá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?». Le dije que no estaba bien, que su hermano me estaba destruyendo. Le conté todo: el golpe, las tarjetas, el banco, el restaurante, la empresa, los documentos de Jessica, la interdicción, todo. Hablé 15 minutos sin parar y él escuchó en silencio. Cuando terminé hubo otra pausa larga. Pensé que me iba a decir que no podía involucrarse, que tenía su vida en Seattle, que esto era entre Ethan y yo, pero entonces dijo algo que me rompió. «Voy para allá, papá, perdóname por no haber ido antes. Yo sabía que algo no estaba bien, pero le tenía miedo a Ethan, siempre le tuve miedo». 2 días después Ben llegó. Lo vi entrar por la puerta de la casa de Thomas y sentí que se me aflojaban las rodillas. Estaba más delgado de lo que recordaba, con canas en las sienes y arrugas en los ojos, pero tenía la misma cara que cuando era un niño, la misma cara de Emily. Caminó hacia mí y me abrazó fuerte sin decir nada. Sentí mis hombros temblar y me di cuenta de que estaba llorando, él también. Nos quedamos así mucho rato, abrazados en medio del despacho de Thomas, llorando como 2 niños perdidos. Después se apartó, me miró a los ojos y dijo: «No voy a dejarte solo, papá, te prometo que vamos a terminar esto juntos». Y por primera vez en semanas sentí que podía ganar. Durante los siguientes 3 días trabajamos sin parar. Thomas preparó la demanda y la solicitud de la medida cautelar. Ben contactó con 3 antiguos accionistas que siempre habían sido leales a mí: el señor Porter, mi primer socio, mi primo Arthur, y el señor Herbert, un inversor que entró en los 90. Los 3 aceptaron respaldarme. Jessica, mientras tanto, siguió reuniendo pruebas. Cada noche me enviaba correos cifrados con más documentos del ordenador de Ethan. Contratos, traspasos, mensajes con Victor Price, todo iba sumando, todo encajaba. Parecía que el plan estaba funcionando, parecía que lo íbamos a lograr. Pero el jueves por la mañana todo se vino abajo. Jessica desapareció. Intenté llamar a su móvil, apagado. Le mandé mensajes, nada. Escribí a su correo, silencio. Llamé a la casa y la asistenta me dijo que la señora Jessica se había ido temprano con el señor Ethan y no había vuelto.
que se llevó una maleta pequeña, que el señor Ethan dijo que iban a Vermont unos días. Sentí un agujero en el estómago, algo iba mal, muy mal. Le dije a Thomas y a Ben que me acompañaran. Condujimos hasta la casa de Ethan en la urbanización Oak Hills. Toqué el timbre, esperé, la puerta se abrió y ahí estaba mi hijo mayor con una sonrisa que me heló la sangre. Ethan se apoyó en el marco y me miró con una calma aterradora. Dijo: «Papá, qué sorpresa, ¿qué haces aquí?» Le dije que buscaba a Jessica, que necesitaba hablar con ella. Él ensanchó la sonrisa, una sonrisa de lobo, dijo: «Ah, Jessica, sí, está descansando. La llevé a una clínica en Vermont, un lugar muy bonito, muy tranquilo. El estrés del duelo la afectó mucho, ya sabes, empezó con insomnio, ansiedad, ideas raras. El doctor dijo que necesitaba reposo, unas semanas de internamiento por su bien». Lo miré a los ojos, sabía exactamente lo que había hecho. Jessica no estaba enferma, Jessica lo había traicionado y él se había vengado. Di un paso más cerca y le dije: «Ethan, sé lo que hiciste, lo sé todo, los contratos, los traspasos, los correos con Victor Price, las firmas falsificadas, la interdicción, todo». No perdió la sonrisa. Dijo: «No sé de qué hablas, papá, creo que estás confundido otra vez. Ya te dije, no estás bien, deberías hacerte ver». Ben dio un paso adelante y dijo: «Basta, Ethan, sabemos lo que estás haciendo y vamos a detenerte». Ethan lo miró con desprecio y dijo: «Ah, mira quién apareció, el hijo pródigo, el que huyó a Seattle porque no aguantaba la presión, ahora vienes a hacerte el héroe». Ben apretó los puños, yo le tomé el brazo y dije: «Vámonos, aquí ya no hay nada que hacer». Y nos fuimos con la sangre hirviendo y el alma por los suelos. De vuelta en el despacho de Thomas me dejé caer en una silla. Dije: «Jessica era nuestra testigo principal, la que tenía acceso a todo. Sin ella el caso se debilita, Ethan lo sabe, por eso la encerró». Thomas guardó silencio un momento pensando, luego dijo: «Espera, antes de desaparecer Jessica hizo algo inteligente, muy inteligente». Lo miré sin entender. Abrió su ordenador y me mostró su bandeja de entrada. Había 3 mensajes de Jessica enviados la noche anterior a su desaparición, cada uno a una dirección distinta: Thomas, Ben y una tercera que no reconocí, y en los 3 había lo mismo: copias de todos los documentos, todos los correos, todas las pruebas. Jessica había enviado copias de seguridad como seguro por si algo le pasaba, y también me había reenviado copias a mí. Thomas cerró el ordenador y me miró. «Tu nuera sabía que esto podía pasar, sabía que Ethan iba a descubrirla tarde o temprano, por eso envió todo antes. Las pruebas están a salvo, el caso se sostiene». Sentí un alivio que me aflojó los músculos, pero también sentí angustia porque Jessica seguía encerrada en una clínica en Vermont, sola, asustada, pagando el precio por ayudarme. Le dije a Thomas: «Tenemos que sacarla de ahí». Él asintió: «Voy a pedir una orden judicial, pero necesito más. Necesito algo que pruebe que el internamiento fue forzado, necesito otro testigo». Me quedé en silencio, otro testigo, alguien que supiera lo que estaba pasando. Entonces pensé en alguien que había estado ahí todo el tiempo, alguien que vio todo sin que nadie la viera. Y 2 días después esa persona llamó a la puerta. Faltaban 2 días para la junta de accionistas cuando escuché llamar a la puerta del despacho de Thomas. Eran las 7 de la tarde, empezaba a oscurecer. Thomas fue a abrir y escuché una voz de mujer, una voz que conocía. Me asomé al pasillo y la vi. Carla, mi Carla, la mujer que trabajó 15 años en mi casa. Estaba en la puerta con una bolsa de supermercado apretada contra el pecho, temblando como una hoja. Thomas la miró con desconfianza y dijo: «¿Quién es usted?». Ella tragó saliva y dijo: «Soy Carla Reyes, trabajé 15 años para el señor Nicholas y la señora Emily y tengo algo que mostrarles». Me acerqué, puse la mano en su hombro y le dije: «Pasa, Carla, estás entre amigos». La sentamos en una silla y le dimos un vaso de agua. Sus manos temblaban cuando lo tomó. Thomas le preguntó qué traía. Ella respiró hondo, abrió la bolsa y sacó un montón de papeles, recibos, fotos impresas y un cuaderno de espiral. Puso todo sobre el escritorio y dijo: «Señor, trabajé 15 años en esa casa, vi cosas, escuché cosas y guardé cosas porque la señora Emily me lo pidió». Thomas y yo nos miramos. Carla continuó:
El señor Ethan siempre me trató como si fuera invisible, como si no existiera. Hablaba por teléfono delante de mí, dejaba papeles en la mesa, nunca me saludó, nunca me miró, pero yo estaba ahí, siempre ahí, y lo vi todo. Thomas empezó a revisar lo que Carla había traído. Había recibos de depósitos bancarios a cuentas que no eran de la empresa, fotos de documentos que ella tomó con su teléfono cuando Ethan los dejaba en el comedor, notas escritas a mano con instrucciones para Orura, copias de contratos que Ethan firmó sin que yo lo supiera y un cuaderno donde Carla había apuntado durante meses cada conversación sospechosa que escuchó. Fechas, nombres, frases textuales, todo. Thomas levantó la vista y preguntó: «Señora Carla, ¿cuánto tiempo guardó todo esto?» Ella respondió: «Casi un año, señor, desde que la señora Emily me lo pidió». Sentí que el pecho se me apretaba. Le pregunté: «Carla, ¿Emily te pidió que guardaras esto?» Ella asintió. «Sí, señor Nicholas, unos meses antes de que se pusiera muy mal me llamó a su cuarto, cerró la puerta y me dijo: «Carla, estoy viendo cosas que no me gustan, Ethan está cambiando, está haciendo cosas en secreto. No quiero preocupar a Nicholas porque ya tiene bastante con cuidarme, pero necesito que seas mis ojos, guarda todo lo que veas. Apunta todo lo que escuches y si algún día le pasa algo a Nicholas, llévalo a un abogado». Eso fue lo que me dijo y yo le prometí que lo haría. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Emily, mi Emily, ella lo sabía, siempre lo supo, y me protegió como pudo. Thomas juntó los documentos de Carla con los correos de Jessica. Ahora tenía un expediente completo. Correos, contratos falsos, traspasos ilegales, testimonios directos, fotos, notas, todo. Le pregunté: «¿Es suficiente para sacar a Jessica de la clínica?» Él asintió. «Es suficiente para eso y para más. Voy a solicitar una orden judicial urgente. Con esto puedo demostrar que el internamiento fue forzado, que no existe un diagnóstico legítimo, que es un secuestro disfrazado de tratamiento médico». Se levantó, tomó su maletín y dijo: «Voy al juzgado ahora mismo. Si tenemos suerte, mañana por la mañana Jessica estará libre». Salió casi corriendo y yo me quedé mirando a Carla sin saber cómo agradecerle. A la mañana siguiente Thomas me llamó a las 7. «Tenemos la orden, ya voy camino a Vermont». 3 horas después me envió un mensaje: «La tenemos. Jessica está libre. Vamos de regreso». Sentí que el corazón me volvía al pecho, me senté en una silla y respiré hondo. Ben me miró y preguntó: «¿Estás bien, papá?» Le dije que sí, que Jessica estaba libre, que venía de camino. Él sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír desde que llegó. A las 2 de la tarde Thomas llegó al despacho con Jessica. Cuando la vi sentí un golpe en el estómago. Estaba delgada, pálida, desmejorada, con los labios secos y el pelo sucio, pero los ojos le brillaban de rabia y determinación. Me abrazó y me susurró: «Estoy lista, papá, voy a terminar con él». Nos sentamos todos alrededor del escritorio de Thomas. Él, yo, Ben, Jessica y Carla, y Thomas explicó la situación. Ethan había convocado una junta extraordinaria para el jueves. En esa reunión pensaba presentar una moción para destituirme como presidente por incapacidad mental, iba a mostrar los supuestos informes médicos, iba a pedir ser nombrado presidente interino y con el apoyo de Victor Price y los accionistas que había comprado probablemente iba a ganar. Si eso pasaba, perdía la empresa, lo perdía todo, y Ethan salía impune. Thomas nos miró a todos y dijo: «Pero nosotros vamos a estar allí y vamos a entrar con todo». Explicó el plan. Llegaría a la reunión con una orden judicial que impedía cualquier moción relacionada con mi supuesta incapacidad, presentaría las pruebas de fraude, los correos, los contratos falsificados, los traspasos ilegales, denunciaría públicamente a Ethan y a Victor Price frente a todos los accionistas y lo más importante, Jessica entraría conmigo, la esposa de Ethan, del lado de su suegro. Eso sería un golpe devastador. Le pregunté a Thomas si creía que funcionaría. Él me miró serio y dijo: «Nicholas, en un juicio gana el que tiene mejores pruebas, y nosotros las tenemos, pero en una junta de accionistas también importa la imagen, y la imagen de la esposa de tu enemigo a tu lado, eso no tiene precio». Esa noche no pude dormir. Me senté en mi salón mirando el retrato de Emily sobre la chimenea y pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. El funeral, el golpe, las humillaciones, la soledad, y también pensé en la gente que había aparecido para ayudarme.
Robert, el mecánico que me dio refugio, Jessica, que arriesgó todo para darme las pruebas, Carla, que guardó durante meses lo que Emily le pidió, Ben, que por fin enfrentó su miedo y vino a luchar conmigo, Thomas, que dejó el orgullo a un lado para ayudar a un viejo amigo. Pensé, no estoy solo, nunca estuve solo, solo que no lo sabía. A la mañana siguiente fui a ver a Robert, le conté todo, la reunión, el plan, las pruebas. Él me escuchó en silencio limpiándose las manos con un trapo grasiento. Cuando terminé dijo, «Señor Garrison, yo no sé nada de empresas ni de reuniones ni de leyes, soy mecánico, arreglo coches, pero si sé una cosa, sé estar del lado correcto, y usted está del lado correcto, así que si me necesita allí, allí voy a estar». Lo miré con los ojos húmedos y le dije, «Robert, ya hiciste mucho por mí, no tienes por qué». Me interrumpió, «Señor, yo no tengo por qué hacer nada, quiero hacerlo, y eso es diferente». Me dio un apretón de manos que fue como un abrazo y supe que iba a estar allí, que todos iban a estar allí. Llegó el jueves. Me desperté a las 5 de la mañana sin necesidad de alarma, me duché con agua caliente, me afeité con cuidado, me puse el traje oscuro que llevé el día de mi boda con Emily, el mismo que llevé el día que inauguré la fábrica, el mismo que llevé cuando me dieron el premio empresario del año. Me miré en el espejo y vi a un hombre de 82 años con arrugas y canas y manchas en las manos, pero también vi otra cosa, vi a un hombre que no se había rendido, vi a un hombre que aún tenía fuerza, vi a un hombre que iba a entrar en esa sala y mirar a su hijo a los ojos. Ajusté mi corbata, respiré hondo y dije en voz alta, «Hoy, Ethan, vas a saber quién soy». Y cuando entré en aquella sala de juntas con Jessica a mi lado, con Ben detrás de mí, con Thomas y Carla y Robert y todos los demás, vi la cara de mi hijo y supe que ya había ganado. La sala de juntas estaba en el tercer piso del edificio que construí hace 40 años, las mismas paredes que levanté, el mismo suelo de mármol que elegí, la misma mesa de caoba que mandé traer porque Emily decía que daba seriedad. Llegué a las 9:30, la reunión era a las 10. Aparqué frente a la entrada principal y me quedé un momento dentro del coche mirando la fachada. Allí estaba mi nombre en letras doradas, Garrison Industrial Group, el nombre que me costó 40 años de trabajo, el nombre que mi hijo quería borrar. Respiré hondo, abrí la puerta y bajé del coche, sentí el sol de la mañana en la cara y pensé, hoy esto termina, de un modo u otro, hoy termina. Vi a los accionistas entrando por la puerta principal, algunos conocidos de toda la vida, el señor Porter, mi primer socio, mi primo Arthur, el señor Herbert, que invirtió conmigo en los 90, me saludaron con un gesto discreto sin detenerse. Otros eran caras nuevas, gente con trajes caros y sonrisas falsas, gente de Victor Price, inversores que Ethan había traído para asegurarse los votos. Y en la puerta, controlando quién entraba y quién no, estaba Aurora Penélope con su traje de ejecutiva, su tableta electrónica y su sonrisa de plástico. Me vio llegar y la sonrisa se le congeló, pero no dijo nada, se quedó ahí parada como una araña en su telaraña. Pero yo no venía solo, detrás de mí venía Ben, mi hijo menor, con la mandíbula apretada y la mirada fija en la puerta. A su lado venía Thomas Miller con un maletín de cuero lleno de documentos y el gesto de quien está a punto de entrar en una guerra. Detrás venían mi primo Arthur y 3 antiguos asesores de la empresa que habían decidido respaldarme, y al final, caminando con la espalda recta y la mirada al frente, venía Jessica, la esposa de Ethan, la madre de su hijo, la mujer a la que él encerró en una clínica para silenciarla, y ahora estaba allí, del lado contrario, del lado correcto. Verla me confirmó que habíamos ganado la primera batalla, porque Ethan no esperaba esto, no esperaba que su propia esposa lo traicionara. Caminamos hacia la puerta. Aurora se puso en medio con la tableta levantada como un escudo. Dijo, «Señor Garrison, usted no está en la lista de invitados, no puede entrar». La miré a los ojos, aquellos ojos fríos que me miraron con desprecio semanas antes, y dije, «Yo construí este edificio, fundé esta empresa y pago su salario, apártese». Ella no se movió. Entonces Thomas dio un paso adelante, sacó un documento del maletín y se lo puso delante. Dijo, «Orden judicial, medida cautelar de protección a los derechos del señor Nicholas Garrison. Si intenta impedir su entrada, la haré detener por desacato». Aurora miró el documento, luego miró a Thomas, luego miró a Jessica, y se apartó sin decir una palabra. El camino estaba libre. Subimos al tercer piso en el ascensor, nadie habló,
solo se escuchaba el zumbido del motor y nuestra respiración. Cuando las puertas se abrieron vi el pasillo que llevaba a la sala de juntas. Al fondo las dos puertas de madera estaban abiertas y dentro se escuchaba la voz de Ethan dando un discurso. Caminamos hacia allí, mis zapatos resonaban en el mármol, cada paso era un latido. Cuando llegué a la puerta me detuve, la sala estaba llena, unas 20 o 25 personas sentadas alrededor de la mesa y en la cabecera, de pie, con traje azul marino y corbata roja, estaba Ethan diciendo: «Estamos aquí para oficializar una nueva etapa en la historia de esta empresa». Me vio y la voz se le murió en la garganta. Entré despacio sin apresurarme, mirándolo a los ojos. Detrás de mí entraron los demás: Ben, Thomas, Arthur, Jessica, los asesores, y al final, de pie en la puerta como un guardián, Robert, con su mono limpio y sus manos de mecánico. Ethan me miró sin parpadear, luego miró a Jessica y vi cómo la cara se le derrumbaba como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Caminé hasta el frente de la sala y me planté frente a él. Thomas puso el maletín sobre la mesa, lo abrió y sacó un montón de documentos. Los dejó caer con un golpe seco y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «El señor Nicholas Garrison es el único presidente legal de esta empresa. Aquí están las pruebas de fraude corporativo, falsificación de documentos e intento de interdicción ilegal cometidos por Ethan Garrison y Victor Price». El silencio fue total, nadie respiró. Victor Price, que estaba sentado cerca de Ethan, se levantó de golpe y dijo: «Esto es ridículo, es difamación, usted no puede irrumpir aquí». Pero Thomas lo interrumpió levantando la mano: «Señor Price, su nombre aparece en 47 correos detallando el plan para despojar al señor Garrison de su empresa mediante fraude. También aparecen contratos de compra de acciones que el señor Garrison nunca firmó. Le recomiendo llamar a su abogado, lo va a necesitar». Price se quedó callado, abrió la boca y la cerró, luego miró a Ethan buscando apoyo, pero Ethan no lo miraba, Ethan me miraba a mí, y en sus ojos había algo que nunca le había visto: miedo. Thomas siguió hablando, explicó cada documento, cada correo, cada contrato falsificado, mostró los traspasos ilegales, las solicitudes de informes psiquiátricos, el plan para encerrar a Jessica en la clínica de Vermont, todo. Los accionistas escuchaban en silencio, con caras horrorizadas. Algunos miraban a Ethan, otros miraban al suelo. Cuando Thomas terminó señaló a Jessica y dijo: «La señora Jessica Garrison, esposa del acusado, entregó estas pruebas voluntariamente. Fue internada en contra de su voluntad en una clínica psiquiátrica de Vermont como represalia por denunciar estos delitos. Fue liberada hace 2 días por orden judicial». Miró a la sala y concluyó: «La propia esposa de Ethan no pudo soportar ver en lo que se había convertido su marido. Por eso está aquí, del lado correcto». Ethan seguía de pie en la cabecera, pero ya no era el mismo. Los hombros vencidos, la cara gris, me miraba con una mezcla de odio y derrota. Di un paso hacia él, lo miré a los ojos, aquellos ojos que un día fueron los de un niño que me pedía que le enseñara a montar en bici, aquellos ojos que ahora eran los de un desconocido, y le dije despacio, para que cada palabra se le clavara: «El día después de enterrar a tu madre te sentaste en mi salón y me dijiste: tu buena vida se acabó, papá. ¿Te acuerdas?». No respondió. Seguí: «Pues hoy, hijo, vas a descubrir una cosa. Tu buena vida nunca empezó porque una buena vida no se construye robando, no se construye mintiendo, no se construye destruyendo a tu propia sangre». Ethan bajó la cabeza, no dijo nada, no tenía nada que decir. Orura había desaparecido por la puerta trasera. Price estaba hundido en su silla con el teléfono en la mano marcando desesperado. Los accionistas se miraban entre ellos sin saber qué hacer. Entonces el señor Porter, mi primer socio, el hombre que estuvo conmigo desde el principio, se levantó, me miró y dijo: «Nicholas, esta empresa siempre fue tuya y sigue siendo tuya. Tienes mi voto». Luego se levantó Arthur, luego el señor Herbert, luego otros. Uno a uno los accionistas que de verdad me conocían se pusieron de pie, algunos aplaudieron, otros asintieron. Yo me quedé allí, frente a mi hijo derrotado, sintiendo que el peso que había cargado durante semanas por fin se levantaba. No sonreí, no celebré, no grité de alegría, solo respiré hondo y miré a mi alrededor. Vi a Ben con los ojos húmedos y una sonrisa temblorosa. Vi a Thomas cerrando el maletín con la satisfacción del deber cumplido. Vi a Jessica, pálida pero firme, mirando a su marido no con odio sino con lástima. Vi a Carla, que había entrado al final sin que me diera cuenta, junto a Robert en la puerta, limpiándose las lágrimas con un pañuelo, y vi a Robert,
el mecánico que me dio refugio cuando no tenía dónde ir, mirándome con orgullo como si fuera mi propio padre. Les dije a todos, gracias. Solo eso. Gracias. Luego miré hacia el techo, hacia donde imaginaba que estaba Emily, y pensé, lo logramos, amor mío, lo logramos juntos como siempre. Pero la historia no había terminado. Faltaba una última conversación, la más difícil de todas. 2 días después de la junta llamé a Ethan y le pedí que viniera a la casa solo, sin abogados, sin Jessica, sin nadie. Quería hablar con mi hijo una última vez, quería mirarlo a los ojos y entender. Él aceptó. Llegó a las 5 de la tarde, cuando el sol ya bajaba y la luz entraba dorada por las ventanas. Abrí la puerta y lo vi. Estaba desmejorado, con ojeras profundas, la corbata floja, el traje arrugado, parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Lo dejé pasar sin decir nada. Caminamos hasta el salón y nos sentamos en los mismos lugares donde nos sentamos el día del golpe, él en la silla de Emily, yo en el sofá de enfrente, la misma sala, la misma luz, pero todo era distinto, esta vez el que tenía el poder era yo. Nos quedamos un momento en silencio, él mirando al suelo, yo mirándolo a él. Finalmente hablé. Dije, Ethan, voy a hacerte una pregunta y quiero que me la respondas con la verdad, aunque duela, aunque sea horrible, la verdad. Él asintió sin levantar la vista. Respiré hondo y pregunté, ¿alguna vez me quisiste, hijo? El silencio se volvió espeso, largo, seguía mirando al suelo, vi su mandíbula temblar, vi que apretaba los puños sobre las rodillas. Pasaron 10 segundos, 20, 30. Pensé que no iba a responder, pero entonces levantó la mirada y me miró a los ojos, y lo que vi allí me rompió el alma. No era maldad, no era odio, era dolor, un dolor antiguo, profundo, enquistado. Ethan habló despacio, con voz ronca. No lo sé, papá, no sé si alguna vez te quise. Lo que sí sé es que siempre quise ser como tú desde niño. Quería que me miraras como mirabas a la empresa, quería que estuvieras orgulloso de mí como lo estabas de tus logros, pero nunca pude, nunca fui suficiente. Ben era el sensible, el bueno, el que se parecía a mamá, y yo era el ambicioso, el duro, el que nunca hacía nada bien. Cada vez que intentaba algo tú lo corregías, cada vez que proponía algo tú lo mejorabas. Nunca me dejaste ganar, nunca me dejaste brillar, y eso me pudrió por dentro hasta que un día me di cuenta de que la única manera de ser como tú era quitándote todo. Lo escuché sin interrumpir, cada palabra me entraba como un cuchillo, pero no de ira, de tristeza, porque me di cuenta de que tenía razón, no en lo que hizo, eso no tiene justificación, sino en lo que sintió. Yo lo había visto como mi heredero, no como mi hijo. Lo había entrenado para ocupar mi lugar, pero nunca le pregunté si quería ese lugar. Nunca le pregunté qué soñaba, qué necesitaba, qué le dolía. Lo crié para ser fuerte, pero no le enseñé a pedir ayuda. Lo crié para ganar, pero no le enseñé a perder, y se convirtió en esto, en un hombre que no sabía hacer otra cosa que destruir porque nunca aprendió a construir sobre sus propias bases, solo sobre las mías. Le dije, Ethan, lo que hiciste no tiene perdón. Quisiste robarme, quisiste encerrarme, quisiste borrarme y lo hiciste mientras tu madre se moría en un hospital. Eso no lo voy a olvidar jamás. Él asintió sin decir nada. Continué, pero eres mi hijo y no quiero verte en la cárcel. No quiero que Ryan crezca visitando a su padre entre rejas, así que voy a darte una salida, una sola salida. Vas a renunciar hoy mismo a la empresa, vas a devolver cada centavo que desviaste, vas a pedirle perdón a Jessica de rodillas si hace falta y vas a desaparecer una temporada lejos, donde nadie te conozca, donde puedas empezar de cero. Si haces todo eso yo retiro los cargos y esto termina aquí. Ethan me miró con los ojos muy abiertos. Preguntó, ¿y si no acepto? Lo miré a los ojos y dije, entonces dejo que la justicia decida. Thomas lo tiene todo listo para presentar la demanda. Fraude corporativo, falsificación de documentos, secuestro. Vas a ir a juicio y vas a perder, no por mí, por las pruebas. Y cuando pierdas vas a ir a prisión, mínimo 5 años, máximo 15. Así que decide, hijo. Puedes desaparecer con dignidad o puedes desaparecer en una celda. Se quedó callado un buen rato. Vi cómo le temblaban las manos, cómo apretaba la mandíbula, cómo miraba alrededor del salón como buscando una salida que no existía. Finalmente se levantó, me miró y dijo, acepto. Luego caminó hacia la puerta y se fue sin despedirse, sin volverse, sin decir nada más.
Esa fue la última vez que lo vi. Una semana después firmó su renuncia ante notario, devolvió el dinero desviado, casi todo, porque parte ya la había gastado Víctor Price. Escribió una carta a Jessica pidiéndole perdón y se fue a Europa, a Londres. Dicen que tiene un conocido allí que le consiguió trabajo en importaciones. No sé cómo le va, no pregunto. Ryan se quedó con Jessica. A veces me visita los domingos, hablamos poco, pero está ahí, y eso es algo. Jessica pidió el divorcio y se lo concedieron en 3 meses. Yo hice lo que tenía que hacer. Le di el 10% de las acciones de la empresa. Ella no quería aceptarlo, dijo que no lo había hecho por dinero. Le dije, lo sé, por eso te lo doy. Ahora tiene una casa bonita en el centro con un jardín para Ryan, abrió una galería de arte con una socia, le va bien, sonríe más. A veces viene a tomar café conmigo y hablamos de Emily, de los viejos tiempos, de lo que hizo por mí cuando nadie más se atrevió, y yo siempre le digo lo mismo. Gracias, hija, sin ti yo no estaría aquí. Me quedé como presidente de la empresa 6 meses más, lo justo para organizar todo, cerrar los malos contratos, echar a la gente de Víctor Price, devolver la confianza a los accionistas que estaban asustados y hacer algo que me debía a mí mismo. Mandé remodelar el taller de Robert, techo nuevo, suelo de cemento pulido, herramientas de primera, un letrero con su nombre en la entrada. Él no quería aceptarlo, decía que estaba bien así, que no necesitaba nada. Le dije, Robert, tú me diste refugio cuando no tenía dónde ir, me diste café cuando no tenía ni para pan, me diste dignidad cuando mi propio hijo me la había quitado. Esto no es caridad, es justicia. Se quedó callado un momento, luego me dio un apretón de manos y dijo, está bien, señor, pero el café de los domingos sigue siendo gratis. Cuando todo estuvo estable en la empresa llamé a Ben a mi despacho, lo senté enfrente y le dije, hijo, yo ya hice mi parte, 42 años al frente de esta empresa, no tengo fuerzas para más, quiero irme a casa, quiero cuidar los rosales de tu madre, quiero vivir en paz lo que me queda, así que la empresa es tuya. Él me miró con los ojos húmedos y dijo, la quiero, papá, y te prometo que voy a cuidarla. Firmamos los papeles esa misma tarde. Hoy mi vida es tranquila, me despierto temprano como siempre, desayuno solo en la cocina con la radio bajita, salgo al jardín a revisar los rosales que Emily plantó hace 30 años, los podo, les hablo, le cuento cómo va todo, luego me siento en el banco de hierro que compramos en un viaje a México y me quedo un rato mirando el cielo. A las 11 llega Carla, volvió a trabajar conmigo el mes pasado, le dupliqué el salario y le di su propia llave, ahora ya no es mi empleada, es mi familia. Los domingos voy al taller de Robert, tomamos café en sus tazas de aluminio y hablamos de todo y de nada. A veces me ayuda a arreglar algo del coche, a veces solo nos quedamos en silencio escuchando la radio, y está bien así. Hay gente que me pregunta si odio a Ethan, si quiero verlo destruido, si me alegro de que lo haya perdido todo. La verdad es que no lo odio, no puedo, es mi hijo, tiene mi sangre, tiene la nariz de Emily, tiene las manos de mi padre, ¿cómo voy a odiarlo? El odio es una cárcel y yo ya fui prisionero demasiado tiempo. Pero tampoco lo perdono, no todavía, quizá nunca, porque perdonar no es olvidar. Perdonar es soltar el peso para poder caminar, y yo solté el peso, pero no olvidé lo que pasó, no olvidé el día que se sentó en la silla de Emily y me dijo que mi buena vida se había acabado, no olvidé las humillaciones, no olvidé las mentiras, no olvidé a Jessica encerrada en una clínica. Eso no se olvida, eso se lleva, pero puede llevarse sin que te aplaste. Si alguien que está pasando por algo parecido me pidiera un consejo le diría esto, no te rindas, aunque tu propia sangre te traicione, aunque te quiten todo, aunque te digan que estás loco, aunque te miren con lástima, aunque te cierren puertas, aunque te dejen solo, tú sigues siendo tú, tu nombre, tu historia, tu dignidad, eso no te lo puede robar nadie. Pueden quitarte el dinero, pueden quitarte la empresa, pueden quitarte la reputación, pero no pueden quitarte lo que eres. Y si te quedas de pie, si no te rindes, si pides ayuda aunque te dé vergüenza, vas a encontrar gente buena, gente como Robert, como Thomas, como Carla, gente que aparece cuando más la necesitas, y con esa gente puedes luchar y puedes ganar. Yo gané a los 82 años sin dinero, sin teléfono, sin acceso a mis cuentas, gané. Así que tú también puedes. Y tú que me escuchas hasta aquí, ¿alguna vez te traicionó alguien de tu propia familia? ¿Qué hiciste? ¿Qué harías distinto si pudieras volver atrás? Déjame tu respuesta en los comentarios, cuéntame tu historia, porque a veces contar lo que pasó es el primer paso para sanar.
Si esta historia tocó tu corazón, te pido que le des like y te suscribas al canal. Tu comentario me ayuda a seguir contando estas historias, historias de gente común, historias de dolor, historias de lucha, historias como la tuya. Gracias por escucharme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.